Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres para con nosotros, Rey Santo, Señor, para con tus hijos, para con tu creación, Señor. Gracias, Señor, porque nos creaste, nos formaste, Señor. Y aún, Señor, bendito Dios, nos llamaste, nos escogiste, Señor. Señor, gracias. Gracias por ese privilegio que tenemos, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, bendito Dios, sepamos, Señor, valorar este privilegio de ser hijos de Dios. Señor, gracias por todo lo que has hecho, Señor, y seguirás haciendo en nuestras vidas, Rey. Gracias, Señor, porque nos sacaste, Señor, del muladar, Señor, de lo vil y de lo menospreciado, Señor, de lo que no es, Señor. Nos sacaste de todos esos lugares, Rey. Señor, bendito Rey, gracias, porque lo débil del mundo, Señor, tú escogiste, Señor, bendito Rey, Señor, para avergonzar a los fuertes, Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, bendito Rey, Señor. Como dice tu palabra, Rey Santo, Señor, que lo necio del mundo escogiste tú, Señor, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogiste para avergonzar al fuerte, Señor, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, Señor. Señor, gracias porque aún, Señor, el apóstol Pablo, Rey Santo, Señor, el Señor, bendito Dios, él lo tuvo todo por estiércol, Señor, con tal de ganarte a ti, Señor. Él se despojó, Señor, y dijo, Señor, todo lo tengo, Señor, por estiércol. El ser fariseo, el ser de la tribu de Benjamín, el ser circuncidado el 8º día, el de superar más a aquellos, Señor, en la ley irreprensible, Señor. De todo eso se despojó, Señor, a fin de tenerte a ti solamente, Señor. Señor, que aprendamos de este varón, Señor. Un varón que persiguió a la iglesia, Señor, bendito Rey, Señor. Y se despojó, Señor, para así, Señor, bendito Dios, tomarte, Señor, agarrarte y no soltarte, Señor, bendito Dios. En ninguna forma, Rey Santo, Señor, que nosotros también, Señor, aborrezcamos, Señor, el pecado, aborrezcamos la carne, Señor, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, Señor. Y nos agarremos de ti, Señor, y no nos soltemos, Rey Santo, Señor. Así como lo dice este varón, Rey Santo, Señor, a fin de conocerle, Señor, y el poder de su resurrección, y de participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Oh Rey Santo, Señor, con tal de conocerte, Señor, por esa excelencia, Señor, lo ha perdido todo, de conocerte, Señor Jesús. Por amor al cual lo ha perdido todo y lo tiene por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Señor, Padre Santo, Señor, obra, Señor, bendito Rey, Señor,
en nuestras vidas, Señor, y que tengamos ese mismo pensamiento, Señor, así como lo tuvo el Señor Jesús, de que no estimó ser igual a Dios y se despojó. Así lo aprendió el apóstol Pablo. Asimismo, Juan el Bautista, Señor, dice que es necesario que Él mengüe para que tú crezcas. Que podamos, Rey Santo, Señor, también decir esto, entendidos, Señor. No un decir por hablar, sino entendidos hacia lo que tú quieres con nosotros, Rey. Y de que esa forma es que te manifiestas y manifiestas tu gloria en nuestras vidas, Rey. Gracias, Rey. Gracias por los dones espirituales, Santo Espíritu de Dios. Gracias porque a través de los dones espirituales manifiestas tu gloria. Y debemos de tener cuidado, Señor, bendito Dios, de caminar contigo en ser mansos y humildes de corazón, y que los dones espirituales, Señor, los dones ministeriales, Señor, no se vuelvan piedra de tropiezo para nosotros, Rey. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tengamos esa madurez para ministrar, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Rey Santo, te pedimos que tu palabra, Señor, nos edifique. Que seas tú edificándonos, porque si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Y que tu palabra entre y haga esa obra, Señor, para la cual tú envías. Y lleve fruto, Señor. Lleve ese fruto, Señor, hacia ti, Señor, como sacrificio, como olor fragante a Cristo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Hermanos, sean bendecidos. Todas sus vidas, sus familias sean bendecidas en el nombre de Cristo Jesús. Y que la palabra del Señor crezca en ustedes, así como nos dice la palabra de Dios que crecía la palabra y crecía el número de discípulos. Que la palabra de Dios crezca en su vida y haya madurez en sus vidas. Hermanos, estamos mirando los dones espirituales. Hemos estado hablando sobre los dones espirituales y miramos que en 1 Corintios el Señor nos decía a través de su palabra, ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces hablábamos anteriormente que el Espíritu Santo es el encargado de dar los dones. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y por la causa de que el Señor mismo manifestó los 5 ministerios en su vida, pues Él mismo nos administra esos dones, esos ministerios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí vemos las operaciones de Dios, y una de las operaciones de Dios es la salvación que Él trae, el Padre nos trae a Cristo Jesús, y Cristo Jesús murió por nosotros, nos limpia de toda nuestra maldad, y el Espíritu Santo obra en nosotros para rearguirnos de pecado. Y entonces nos dice acerca de la manifestación de los dones espirituales. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus,
a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, mis hermanos, entonces, para recordarles, nos dice en el versículo 7, dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que los dones espirituales son para nuestro provecho en el sentido de ir creciendo espiritualmente y de poder ir madurando en el don y madurando espiritualmente acerca de algo que nos dice en el versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y el versículo 12 nos dice, porque así como el cuerpo es uno, y también son muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Queriendo decir que para nosotros la manifestación del Espíritu Santo que Él reparte en particular como Él quiere, y a Él le agradó, le concedió de que yo tuviese discernimiento de espíritus, un ejemplo. Y entonces es para mi provecho. ¿En qué sentido? De que yo voy a trabajar en una madurez acerca del don y una madurez espiritual en mi vida. Y entonces con esa madurez debo de servir en el cuerpo de Cristo, que nos dice en el versículo 12. Dice, teniendo muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, los dones espirituales y aún los ministerios, los dones ministeriales, todo esto el Señor lo da, lo reparte, todo ello es con un beneficio, ¿sí?, para el cuerpo de Cristo. No solamente para mí. Para mí es provechoso en el sentido de que debo de ejercitarme, debo de prestar atención. Me dieron este don, me dieron este ministerio y debo de trabajar. Mire, muchas personas pueden tener un ministerio profético, un ministerio de maestro, un ministerio pastoral, pero ni siquiera se ponen a investigar acerca de su ministerio, cómo opera y todo ello, y cómo ir empezando a trabajar. Yo sé que todo eso lo hace el Espíritu Santo, en que, o sea, manifiesta el llamamiento y el tiempo de ese llamamiento también, pero nosotros debemos de ser investigadores, o sea, que nos interesa. De nutrirlo. Con todo el conocimiento que vamos adquiriendo también de otros que ya están maduros en el don. Entonces así podemos nosotros ir avanzando, ir nutriendo para otros. Sí, hermanos, porque mire, hermanos, por ejemplo, a mí, el Señor me dio la interpretación de lenguas, que lo estábamos hablando anteriormente. Y en la iglesia yo oí a una hermana que gritaba y decía, ¡ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen los caballos! ¡Ahí vienen! Y yo la oí decir eso, pero no pasó nada. Y entonces yo terminó el servicio y todo eso, entonces yo fui a donde la hermana y le dije, ve, hermana, contame cómo era la visión que habías visto. Y me dijo, ¿cuál visión? Me dice, sí, tú estabas diciendo que ahí venían los caballos, ahí vienen los caballos. Me dice, no, yo estaba hablando en lenguas. Entonces dije, ay, o sea que había la interpretación de lenguas y ni siquiera me di cuenta. Y la iglesia quedó sin entendimiento y a la hermana la señalaban de bullosa porque hablaba en lenguas duro. Mire la falta de madurez, tanto de las personas que señalaban a la hermana como bullosa, la falta de madurez en el don mío de interpretación de lenguas, que pues sí me lo había dado el Señor, pero igual no sabía cómo operaba el don.
¿sí? Entonces, estas son las cosas que nosotros, es para mi provecho, porque tengo que empezar a orar y tengo que empezarle a decirle al Espíritu Santo que me enseñe a cómo opera ese don de interpretación de lenguas. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 7 nos dice: Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y mira, hermanos, que aquí la palabra de Dios, pues hay muchas personas que son eminencia en este sentido de la palabra, y ellos hablan de que es el Señor Jesús sacó de la cautividad los dones. Los dones estaban cautivos. Y yo le preguntaba al Señor acerca de estos dones que estaban cautivos. Yo le decía, Señor, ¿y por qué los dones estaban cautivos en ese lugar? Y si eso era verdad, ¿no? Estaba preguntándole al Señor, y el Señor le había dado a Adán y a Eva, le habían dado la autoridad para enseñorear, para sojuzgar. O sea, estaban capacitados espiritualmente con todo. Y en la caída del hombre, Satanás tomó todo. Y entonces al tomar todo, pues toma los dones, toma todo. Aunque el Señor levantó profetas, ¿sí? Aunque el Señor levantó maestros de la palabra, que eran los que daban, los sacerdotes y los levitas, los que enseñaban la palabra de Dios allá en las sinagogas y todo ello, ¿sí? Sin embargo, no estaba en la totalidad el don manifestado como ahora. Y por eso dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. También se habla de que los del seno de Abraham, pero los del seno de Abraham no estaban cautivos. Ellos no estaban cautivos, los del seno de Abraham no estaban cautivos, estaban en la parte, sí, abajo. En la tierra sí, había un lugar de reposo y había un lugar de tormento, y los separaba un abismo. Pero ellos no estaban cautivos, porque se habla también de esto, de que todos los que estaban allí en el seno de Abraham, cuando el Señor colocó el paraíso, entonces ellos fueron llevados allá al paraíso. Pero yo le preguntaba al Señor sobre esto, porque también lo habla de que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Recordemos que en las partes más bajas de la tierra, el Señor también fue y predicó a los espíritus encarcelados que estaban del diluvio, y también Él tomó las llaves del Hades y de la muerte. Entonces, Él tomó una victoria allá debajo, en las partes más bajas de la tierra. Y dice en el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, estamos hablando de la labor de Cristo Jesús en las partes más bajas de la tierra. Y también surge esto que dicen que ya no hay profetas. Entonces, esta labor que el Señor Jesús hace, entonces, ¿cuál es? Si Él mismo está constituyendo apóstoles, Él está constituyendo profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces no sé por qué lo dicen. Dicen que porque dice que Juan el Bautista fue el último profeta. Pero entonces la labor del Señor Jesucristo, ¿en dónde queda? Sería la pregunta que
podríamos hacer entonces. Y vemos también, hermanos, de que así como empezaron los ministerios apostólicos, empezó la iglesia de Jesucristo, empezó con los ministerios apostólicos, después siguieron los profetas, que fue Agabo, las hijas de Felipe, y fueron los evangelistas como Felipe el evangelista, pastores como Timoteo, como Tito, y maestros de la palabra itinerantes. Asimismo, empezaron desde el derramamiento del Espíritu Santo en Azusa, California. Empezaron los moveres de los pastores, desde lo último empezaron los pastores, los maestros, los evangelistas. Después vinieron los profetas y por último vinieron los apóstoles. Entonces, para que nosotros podamos entender esto, mis hermanos, y la recomendación que el apóstol Pedro nos dice a nosotros en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí nos está hablando algo acerca del don que has recibido, mi hermano. Ya sea ministerio, ya sea don espiritual, ya sea un don motivacional. Y entonces nos está diciendo que ministremos, hermano, cada uno de nosotros, seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los ministerios, los dones espirituales, los dones motivacionales, hermanos, deben de ministrarse bien administrados, y por eso es que nosotros debemos de tener una madurez. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios, o sea, lo que es el don de profecía, lo que es la palabra profética, que ya lo habíamos hablado, lo que es la palabra de ciencia, lo que es la palabra de sabiduría, lo que es el género de lenguas o la interpretación de lenguas, mis hermanos. Entonces nos está diciendo, háblelos conforme a las palabras de Dios, aún las visiones también, mis hermanos. Dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que entonces vendrían siendo los dones de poder, el don de fe, el hacer milagros y los dones de sanidades. Dice, ministrelos conforme al poder de Dios, que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria. Y esto es bien importante, lo que hemos estado hablando sobre, hermanos, nosotros poder entender que la gloria que el Señor nos da a nosotros es de Él, porque la gloria pertenece, y debemos de saber manejar esta gloria. Debemos de saber, hermanos, que esta gloria puede ser una piedra de tropiezo también. Tanto los dones espirituales pueden ser piedras de tropiezo si nosotros no tenemos un corazón limpio, un corazón puro, hermanos. Esto es importante de saber manejar esta gloria y dársela al Señor, porque dice, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces con esta introducción, y que nosotros queríamos saber, aún estar hablando de cómo nosotros podríamos mal usar los dones espirituales. Y nosotros habíamos hablado anteriormente sobre la profecía, el don de lenguas y la interpretación de lenguas. Y entonces es importante que nosotros podamos aprender a saber usar el don, y que nuestro corazón, si no ha sido ministrado y que es engañoso y perverso más que todas las cosas, eso podemos hacer daño con el abuso del don o el mal uso del don, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, en la interpretación de lenguas podemos siempre estar interpretando cosas, y aún en la profecía que hemos visto cosas y que queremos anunciarlas, hablarlas, y utilizamos la profecía para anunciar algo que hemos visto con nuestros ojos, o discernir, o con la malicia indígena. Entonces utilizamos estos dones porque es nuestro corazón el que habla y no está hablando Dios. Y en cuanto a lo profético, mis hermanos, debemos entender que hay un tiempo, y nosotros por lo general casi no preguntamos. El Señor muchas veces, como a los 3 discípulos cuando estaban allá en el monte de la transfiguración, el Señor les dijo a ellos: no digan esto hasta que yo no resucite. Y ellos se quedaron callados. Entonces muchas veces el Señor dice: esto no es para este tiempo, como Daniel. El Señor le dice a Daniel: sella este libro porque esta profecía, esto no es para este tiempo. Sin embargo, nosotros no le preguntamos al Señor si ese es el tiempo de hablarlo, si no es el tiempo de decirlo o qué. Y es importante que nosotros preguntemos al Señor acerca del tiempo. Mirando entonces los dones de revelación, entonces tenemos la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia o conocimiento y el discernimiento de espíritus. Estos dones son sobrenaturales, hermanos, porque nosotros no sabríamos qué le habrá pasado a una persona en su pasado o qué va a pasar en el futuro. No podríamos saber estas cosas. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios manifiesta estos dones y manifiesta lo que ha de acontecer. Y no olvidemos, mis hermanos, que el mover del Espíritu Santo de Dios es profético, porque Él toma lo del Señor Jesús. Él dice: y tomará de lo mío y os lo hará saber lo que ha de acontecer. Entre los dones de revelación, entonces tenemos la palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría es una revelación dada por el Espíritu Santo de los propósitos y planes de Dios para el futuro. La palabra de sabiduría nos trae dirección e instrucción. Y podemos ver la palabra de sabiduría que le fue dada a Felipe. Y nos dice en Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí nosotros vemos que es una palabra que va a dirigir, va a instruir a Felipe a hacer algo en su llamado evangelístico. Entonces esa palabra de sabiduría vino a Felipe por medio de un ángel, y Felipe recibió la instrucción específica. Miremos en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 3 y 4, donde Ananías y Zafira les es dada una palabra. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces aquí es una toma de una decisión difícil en los asuntos del reino, mis hermanos, y vemos cómo es manifestada la obra de Ananías y Zafira desde sus corazones. En Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20, también podemos mirar una palabra de sabiduría que ayuda a entender la voluntad de Dios con respecto a la iglesia gentil. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogo y de sangre. Mire, mis hermanos, que
Después en el versículo 28 nos muestra que ya sacan unas cartas para enviárselas a las iglesias gentiles y les dicen: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien, haréis pasarlo bien. Entonces miramos que esta era una decisión difícil, como lo estamos mirando anteriormente también, una decisión difícil de la iglesia del reino, ¿sí? Y que debía consultarse aún con el Señor, y vino esa palabra de sabiduría, la cual la escribieron y la enviaron a las iglesias. Miremos Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 26. Aquí el profeta Eliseo le habla a Jeshi, su criado, su paje de armas, acerca de una labor que hizo acerca de Naamán, de reclamarle, de pedirle para él. Eliseo no le dijo, no le recibió nada de lo que trajo Naamán. Y Jeshi se interpuso a eso y alcanzó a Naamán para pedirle vestidos, para pedirle. Y el Señor le revela a su profeta la actitud de Jeshi, o sea, una palabra de ciencia, o sea, lo pasado, lo que había hecho Jeshi, y le muestra una palabra de sabiduría hacia el futuro de la labor de Jeshi. Miremoslo en el versículo 26. Entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre dejó su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. También en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 12, nos dice la palabra de Dios de cómo Eliseo le mostraba al rey de Israel acerca de los sirios, lo que iban a hacer. Y siempre que los sirios estaban en un lugar, Eliseo les iba y le decía al rey dónde iban a estar, y entonces Eliseo les avisaba. Y el rey de Siria ya decía que había un espía entre ellos que les avisaba a Israel. Y entonces le dice uno de los sirios, le dice al rey. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Sí, mis hermanos, en el Nuevo Pacto hay mucha palabra de ciencia, por ejemplo, y que es palabra profética, donde el Señor dice en 1 Timoteo 4:1, dice que el Espíritu mismo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto concierne acerca de esa palabra profética, pero es una palabra de sabiduría porque es hacia el futuro. El mal uso del don de la palabra de sabiduría tiene que ver con que se haga por lucro, sabiendo que el Señor les dice que los va a sanar, pero pueden retener esa palabra y piden el dinero. También utiliza: Dios me dijo que te dijera, y son cosas, presunciones. El Señor también puede hacer de sanar a una persona, pero siempre está manipulada esa palabra con un beneficio propio. Miremos lo que es la palabra de conocimiento o palabra de ciencia. Esta revelación dada por el Espíritu Santo de Dios son de hechos, de datos, de situaciones del pasado que hayan acontecido a una persona o aún en el presente, y esta palabra de conocimiento tiene que ver
con la ayuda para salir de situaciones de cautividades del alma, de situaciones que han pasado las personas y que no se atreven a contarlas, a decirlas. Y el Señor las ministra, pero las muestra muchas veces a esas personas que son sabias, que son maduras, para poder trabajar en una sanidad en una persona, mis hermanos. En Hechos capítulo 5, con Ananías y Zafira, el Señor está mostrándole al apóstol Pedro acerca de lo que ellos habían hecho. Miremoslo en el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces podemos mirar, hermanos, de esta palabra que el Señor le revela al apóstol Pedro. Digámosle que ya es una persona que empieza su madurez espiritual y cómo les habla a ellos y ellos caen muertos, mis hermanos. Esto es bien tremendo porque era la manifestación del Espíritu, de cómo se estaba moviendo por primera vez. Ellos no conocían lo del Espíritu Santo y aún con todo lo que venía el Espíritu Santo en darles estas palabras. Igualmente, una palabra de conocimiento que le da el apóstol Juan es sobre las 7 iglesias y lo que estaba sucediendo en esas iglesias, en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Teatira, de Sardis y en la iglesia de la Odisea. Entonces, estas palabras que nos muestra el Señor son de hechos que han acontecido, que están en el presente, que están sucediendo. Y el Señor le dice: has dejado mi primer amor. Le dice, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso. Y igual a la iglesia de Pérgamo le dice: tienes la doctrina de Balaán y lo de los Nicolaitas. ¿Sí? Le está manifestando eso. A la iglesia de Teatira le está diciendo que tiene a esa mujer Jezabel y que hace que a fornicar, ¿sí? Que profetiza. A la iglesia de Sardis el Señor le habla acerca de las cosas que ella está haciendo, y así sucesivamente, mis hermanos, les va hablando a cada una de estas iglesias. Y también miramos, por ejemplo, la palabra de conocimiento que el Señor le da al apóstol Pedro, ¿sí? Una palabra de conocimiento y también una palabra de sabiduría, o sea, del pasado, presente y del futuro que va a acontecer, y eso lo podemos ver en Hechos 10, versículos 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Miren, mis hermanos, que aquí es el Espíritu Santo el que le está hablando a Pedro, y en el versículo 19 está recibiendo esa palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, ¿sí? Y en el versículo 20 recibe la instrucción, ¿sí? A través de la palabra de sabiduría. Desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, ¿sí? Entonces, aquí operan las dos palabras, ¿sí? Tanto de sabiduría como de ciencia. También podemos mirarlo en Hechos capítulo 9, versículo 10 en adelante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas
a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sí, mis hermanos, entonces aquí le está dando palabra de ciencia y le está dando palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque si vemos cómo termina esta palabra, dice porque, o sea, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí, por mi nombre, ¿sí? Entonces aquí aún también el Señor le está mostrando, ¿sí? Una instrucción y una revelación de su palabra que Dios tenía preparado para el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, nosotros cómo podemos también determinar el abuso del don, ¿sí? Entonces, como esta es una palabra que es del pasado, ¿sí? La palabra de ciencia es algo que ha pasado, entonces utilizan el don de sospecha, ¿sí? El don del chisme, ¿sí? Entonces, el don de la imaginación, ¿sí? Yo me acuerdo que nosotros fuimos a evangelizar al Panamericano y al Parque Panamericano y pues habíamos hecho un ayuno como de 40 días y yo estaba muy delgado. Y entonces cuando estaba evangelizando un señor me decía a mí, yo sé de dónde te sacó Dios. Y entonces yo me reí porque pues estaba muy flaco, estaba muy demacrado y pues ese es el don de la sospecha, pero no es el don, ¿sí?, de ciencia. Miremos en Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces él es muy enfático en lo que estaba hablando acerca de cómo él recibió el evangelio para la iglesia gentil, mis hermanos. Entonces pasemos a lo que es el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritu es la habilidad de percibir, reconocer o ver la presencia y la manifestación de espíritus. Por medio de este don se nos permite ver el mundo espiritual. Los espíritus se pueden clasificar de la siguiente manera. Acerca de con Dios, por ejemplo, están los ángeles, ¿sí?, que se llaman espíritus ministradores. En Hebreos 1:14 nos dice: Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? También con este don de discernimiento de espíritus podemos discernir, hermano, los espíritus de los humanos. O sea, con qué intenciones vienen, y aún sobre los peones de Satanás cuando ellos salen del cuerpo y están en sus espíritus y hacen visitaciones en los hogares. También con el don de discernimiento de espíritus se pueden detectar. Igualmente se pueden detectar también los demonios, ¿sí?, que también se llaman espíritus inmundos en Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este don también lo podemos llamar como el don vigilante, el don detective, y es de distinguir las inspiraciones también, lo que se está profetizando. También allí dice que cada uno profetice y juzgue. Entonces aquí se está utilizando también el discernimiento de espíritus sobre qué espíritu está profetizando, si es el espíritu de Dios o es algún espíritu inmundo. También lo podemos mirar, hermanos, en Hechos 16,
versículo 16 en adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Sí, mis hermanos, entonces aquí vemos lo que era el discernimiento de espíritu, y si el apóstol Pablo pudo discernir, estaba hablando verdades, la divina. Y así ocurre Satanás cuando también habló a la serpiente, habló a Eva. Hermanos, así también dijo verdades con mentiras. Y esto es muy interesante, que nosotros podamos entender también aún en las personas y poder discernir si es la persona la que está hablando o es un espíritu inmundo en ella que también habla. Y nosotros podemos también aún, hermanos, poder utilizar este don de discernimiento de espíritus en los sueños y saber qué espíritu es el que cuando uno está soñando. Y lo podemos ver en Job capítulo 4, versículo 12. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Entonces podemos, hermanos, y nos ha pasado a nosotros, a cada uno de nosotros nos ha pasado acerca de situaciones que nosotros, sueños que hemos tenido, y que muchas veces cuando despertamos entendemos que ese era un demonio, o aún en los mismos sueños podemos combatir contra los demonios. Miremos, hermanos, en 1 Corintios 14, 29. Mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ahí es utilizado el discernimiento de espíritus. Y miremos Gálatas capítulo 3, versículo 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y hermanos, aquí podemos mirar que la iglesia de los Gálatas, el apóstol Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y les dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por eso es que dice el apóstol Pablo, para que puedan entender y discernir lo que estaba sucediendo entre ellos. Dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y entonces es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos lo que es operar en este don espiritual, mis hermanos. Y el discernimiento de espíritu, mis hermanos, entonces sirve también para prevenir, para ver más allá, para ponernos en aviso, para distinguir los espíritus, para ver las intenciones de los corazones de los hombres. Y el discernimiento de espíritus se activa en unos momentos específicos, en la administración, en la consejería, en la liberación, en la adoración y en el servicio. Mire, hermanos, que esto es importante que nosotros lo podamos entender, porque el discernimiento de espíritus es algo importantísimo, y el discernimiento de espíritus va conjunto con las visiones, porque el apóstol Juan nos dice a nosotros que le hablemos a aquellos espíritus
si vienen de parte de Dios o no, porque hay personas que no pueden distinguir por medio del discernimiento de espíritus, no pueden distinguir si ese espíritu que está viendo en visión es de Dios o no es de Dios. Entonces el apóstol Juan, en primera de Juan, él nos dice que le digamos si Jesucristo, que confiese si Jesucristo vino en carne. Entonces, cuando se les habla a esos espíritus que están manifiestos, y si es un espíritu inmundo, pues él se va, él desaparece. Pero si es un ángel de parte de Dios, él va a confesar que Jesucristo vino en carne. Entonces, es algo que también nosotros podemos contribuir hacia este don. ¿Cómo podemos mirar acerca del mal uso de este don? Así como nos dice el apóstol Juan, de que nosotros si vemos algún espíritu y no podemos discernirlo, preguntarle, ¿cierto? Si viene de parte del Señor, si confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, ¿sí? Si no lo confiesa, no es de Dios. Pero sin embargo, muchas personas también pueden mirar situaciones en las personas y guardar silencio. Y ese silencio lo guardan porque es un amigo, una amistad, y se quedan callados y es como si dejaran caer la palabra por tierra. También porque es una autoridad y entonces tiene temor, tiene miedo de hablar porque es una autoridad. Y también podemos mirarlo porque esa persona va a ser expuesta y van a poder decir que eso no es verdad y que ella se lo está inventando. Entonces, igualmente el mal uso del don se puede utilizar cuando a una persona le cae mal otra y entonces puede empezar a mirar y a decir, este es como un demonio, esto es como una sombra, esto es como tal cosa. Entonces, no tiene ese discernimiento, pero sin embargo se están utilizando esas cosas, que a esta persona tiene un demonio porque esta persona está endemoniada. ¿Sí? ¿Por qué? Y podemos mirar lo que más bien es el carácter fuerte de la persona que estar endemoniada. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios por la palabra que nos da. Señor, gracias te damos, Rey, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Y Rey Santo, Señor, te pedimos, Rey Santo, Señor, en estos dones, Rey Santo, Señor, que estamos viendo, Rey Santo, Señor, de los que tú suministras, Santo Espíritu de Dios, te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos adiestres, de que nos equipes, Señor, bendito Dios, en ese llamamiento celestial que tú nos has hecho, Rey, pero que aún, Señor, en estos dones de revelación, Señor, en la palabra de sabiduría, Señor, en la palabra de ciencia o conocimiento, Señor, en el discernimiento de espíritu, Señor, que los podamos usar, bendito Dios, acorde, Señor, en madurez, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que aquellos que le has hablado, Señor, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el don que ha sido dado a ti por la palabra profética del presbiterio. A aquellos, Señor, bendito Dios, que les han hablado que tienen estos dones espirituales, que el Señor les ha dado ese don espiritual, Rey. Padre Santo, que lo aviven, Rey. Que vayan a tu presencia, Señor, y que vivan en el Espíritu, Rey Santo, Señor, y sea avivado ese don, Señor, para el uso, Señor, bendito Dios, en el cuerpo de Cristo, Rey, y para el beneficio también propio, Rey. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos aún, Señor, que nos ayudes a ser buenos administradores, Señor, de la multiforme gracia tuya, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Aquellos dones, Señor, que nos has dado, Señor, y que no le hemos prestado atención ni nos interesan, Rey. Te pedimos, Rey Santo, que nos perdones. Perdónanos. Mira, hermano, que estoy viendo que hay como una fosa o un aljibe, un hueco. Y allá en lo profundo está una mano sacando algo de ese lugar.
Y te pedimos perdón, Rey Santo, Señor, por aquellos dones, Señor, que no nos importaron, Rey. Que tú nos diste, Señor, el don de hablar en lenguas y dejamos de hablarlo y no nos ha importado, Señor. Aquellos dones que tú nos dijiste, que nos diste, Rey Santo, Señor, como el discernimiento de espíritus, como la interpretación de lenguas, Rey. Aquellos dones que tú entregas, Señor, el don de la palabra de ciencia, la palabra, Señor bendito Dios, de sabiduría, el género de lenguas, Señor, el hablar en lenguas, Rey. Todos estos dones, Rey, que hemos visto, Señor bendito Rey, y que nos los has dado, Señor, pero no le hemos prestado atención, Señor. Perdónanos, Santo Espíritu de Dios, por contristarte, porque a cualquier persona que nos dan un regalo, Señor, nosotros le decimos gracias y los podemos abrazar y besar, Señor, bendito Rey. Pero las cosas espirituales tuyas, Santo Espíritu de Dios, perdónanos porque no le hemos prestado atención a aquello que tú nos has dado para el beneficio propio, Rey, en la madurez espiritual, Rey, y el beneficio del cuerpo de Cristo, Rey. Perdónanos, Señor. Perdónanos y límpianos con tu sangre, Señor. Y Santo Espíritu de Dios, te pedimos que nos ayudes para que sean activados estos dones espirituales en nuestras vidas, los que nos has entregado. Aún, Señor, anhelamos, Rey Santo, Señor, bendito Dios, la palabra de ciencia, Señor. Anhelamos la palabra de sabiduría, Señor. Anhelamos, Señor, el discernimiento de Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Yo lo anhelo, Señor, ese don de discernimiento de Espíritu, Señor. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que ministres este don, Señor, a nuestras vidas, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Santo Espíritu de Dios, yo anhelo, Señor, el don, Señor, de discernimiento de espíritus. Y que tú me ayudes a ejercitarlo también, Señor. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.